Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, espero que se estén cuidando y pidiéndole a Dios que todo esto se mejore muy pronto. Hoy vamos a ver ciencia y tecnología. ¿Sí? Ciencia y tecnología. Vamos a hablar de un capítulo que se llama la composición de la materia viva, los bioelementos y las biomoléculas. Esto tiene que ver mucho con lo que ustedes comen diariamente, lo que ustedes tienen como menú en su casa. Yo supongo que sus mamás en sus casas pues le darán una dieta balanceada, ¿no? Rica en carbohidratos, rica en lípidos, en grasas, que hoy vamos a ver todo eso. ¿Sí? Es recomendable un buen desayuno, es recomendable buen almuerzo y recomendable que coman frutas. En la noche no es muy recomendable cenar mucho, no es recomendable, pero por lo menos el desayuno y el almuerzo son los mejores. Y comer frutas. No se olviden que las frutas son muchas veces el reemplazo del azúcar. El azúcar hace daño a eso. Muy bien, vamos a empezar. ¿Sí? Les hablo sobre el almuerzo, lo del menú, lo que tienen que comer, porque les voy a mandar en la tarea que ustedes me hagan buen almuerzo, cómo sería, ¿no? Cómo sería un buen plato de comida, para que ustedes me lo hagan en el desarrollo. Sí, lo voy a poner en la tarea. Muy bien, vamos a empezar. Primero vamos a saber lo que son los bioelementos. ¿Qué cosas son los bioelementos? Los bioelementos son los elementos químicos, los que tenemos en una tablita periódica. Esos son los bioelementos. Entonces llenamos aquí. Elementos químicos que cumplen dos cosas fundamentalmente. Primero, permiten el buen funcionamiento de los seres vivos, es decir, que los seres vivos tengan sus órganos un funcionamiento correcto para poder vivir. ¿Correcto? Y el segundo, función que cumplen los bioelementos es que se encuentra presente en nuestros alimentos. ¿Sí? Siempre en nuestros alimentos se va a conseguir todos estos bioelementos. ¿Correcto? Perfecto. ¿Cómo se clasifica? Se clasifican en tres grupos. El grupo de los bioelementos primarios, el grupo de los bioelementos secundarios y el grupo de los oligoelementos, así se llama. Vamos con el primero. ¿Qué son los primarios? Los primarios, jóvenes, son los más abundantes. ¿Sí? Los más abundantes que se encuentran en tu cuerpo. Abundantes, ¿sí? Más o menos representa el 96% de la masa de tu cuerpo. ¿Correcto? Lo que tiene tu cuerpo aproximadamente representa el 96%. Están generalmente los elementos químicos que se consiguen son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y en unas poquitas más cantidades se consigue el fósforo y el azufre. Entonces tenemos los primarios, ¿sí? Los bioelementos primarios, que son los más abundantes. Aproximadamente el 96% del cuerpo los tiene, ¿sí? Ya sabemos cuáles son, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en un poquito menor cantidad el fósforo y el azufre. Después vienen los secundarios. Los secundarios ya lo tienes en menor cantidad, ¿sí? En menor cantidad, y aproximadamente representan el 3,9% dentro de tu cuerpo, ¿correcto? Son el calcio, tenemos el potasio, tenemos el magnesio y tenemos el cloro. Cada uno de ellos hace una función específica en tu cuerpo. Y por último tenemos los oligoelementos. Esos están muy pequeños, ¿eh? Estamos en pequeñísimas cantidades. Pequeñas cantidades, ¿sí? Pequeñas cantidades, muy pequeñas, y representa aproximadamente el 0,1% de tu cuerpo, ¿sí? Cumple determinadas funciones en el ser vivo, en el cuerpo, ¿sí? Determinadas funciones, y generalmente son los siguientes, miren. El hierro, el cobre, el cobalto, el zinc, el manganeso, el níquel, entre otros. Por ejemplo, te explico. El hierro, usted ve aquí, que usted tiene muy poquitas cantidades en su cuerpo, te sirve para la sangre. ¿Sí? Es muy bueno para lo que son los glóbulos rojos, el hierro. Por eso es que se consume alimentos ricos en hierro. ¿Sí? Incluso cuando usted está enfermo, tiene la hemoglobina muy bajo, te mandan a comer, por ejemplo, la famosa sangrecita. ¿Para qué? Para que te aumente la cantidad de glóbulos rojos en tu sangre, no te dé anemia. ¿Sí? El hígado, por ejemplo, buenísimo. Aquí tiene, por ejemplo, el calcio. Miren,
El calcio, qué importante el calcio. ¿Para qué? Para tus huesos. ¿Dónde los consigues? En la leche. El potasio para el cerebro. Miren cuántas cosas hay aquí que son importantes. ¿Y todos salen de dónde? De los elementos químicos que se encuentran ¿en dónde? En los alimentos. ¿Correcto? Copiando. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver lo que son las biomoléculas, ¿sí? Las biomoléculas. Dice aquí, son las moléculas que constituyen a los seres vivos. ¿Correcto? Todos los seres vivos están compuestos por biomoléculas. Muy bien. ¿Y se forman a partir de qué? Se forman a partir de la unión, vamos a poner aquí, a partir de la unión de los bioelementos, ¿correcto? De los bioelementos, ¿sí? De los elementos químicos, ¿sí? Agarramos dos elementos químicos, los unimos y forman lo que se le conoce como las biomoléculas. ¿Cómo se clasifica? Se clasifican en dos grupos, ¿sí? El grupo de las inorgánicas y el grupo de los orgánicas. Vamos primero con las inorgánicas. ¿Por qué se caracterizan las biomoléculas inorgánicas? Porque no están formadas por cadenas carbonadas. Es decir, no tienen presencia de carbono, ni de hidrógeno, no. Ninguno de los dos. Entonces ponemos aquí, no están formadas por cadenas carbonadas. Cadenas carbonadas. ¿Correcto? Es decir, vuelvo y repito, no tiene carbón. ¿Sí? Cadenas carbonadas. Segundo. Ajá. ¿Cuáles son los dos principales que se encuentran entre las biomoléculas inorgánicas? Tenemos dos. Tenemos el agua y tenemos las sales minerales. ¿Cuál es la característica de cada uno? Primero, el agua es la sustancia o la molécula más abundante que tiene tu cuerpo. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar la más abundante. Abundante. Profe, ¿y en qué cantidad más o menos de abundancia está en mi cuerpo? Mire, está más o menos entre el 70 y el 90% está en tu cuerpo, del peso de tu cuerpo. Por eso es que cuando usted corre, transpira, ¿qué es lo que más bota? Es agua. ¿Correcto? Y importante, la cantidad de agua varía según la edad de la persona. Vamos a colocarle aquí, varía según la edad. Según la edad. Es decir, jóvenes, cuando estamos jóvenes, como está su profesor, tiene mucho más cantidad de agua en su cuerpo. Cuando ya uno se va haciendo más viejo, ¿correcto? La cantidad de agua en tu cuerpo disminuye. Por eso que tu piel se va arrugando. Se va arrugando es justamente por la cantidad del agua. Por más que se hidrata, ya el cuerpo no absorbe la misma cantidad. El segundo tenemos las sales minerales. Las sales minerales es la unión de iones. ¿Correcto? De iones se forman las sales minerales. Cumplen ciertas condiciones específicas en tu cuerpo. Es decir, no puedes tener demasiada cantidad en tu cuerpo porque te haría daño. Para eso en mayor cantidad tienes el agua. Pero estas sales minerales cumplen algunas funciones en tu cuerpo. Por ejemplo, la sal que usted come. ¿Sí? Usted come un poquitito, no va a tomar en grandes cantidades porque te haría daño en los riñones. Cumplen ciertas características en tu cuerpo. Muy bien, y se caracteriza porque se ionizan en agua muy fácilmente. ¿Correcto? En agua muy fácilmente. Fácilmente. Perfecto. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ir, más adelante en las próximas clases lo vamos a tratar de hacer un poquito más extenso. Ahora tenemos las orgánicas. Las orgánicas sí están formadas por cadenas carbonadas. Formadas por cadenas carbonadas. Es decir, está en presencia de ¿quién, jóvenes? Del carbón, ¿no? El carbón tiene que estar presente en todos. Muy bien. Entre las biomoléculas orgánicas que están formadas por cadenas carbonadas, hay 4 que son fundamentales. Tenemos los lípidos, tenemos los glúcidos, tenemos las proteínas y tenemos los ácidos nucleicos. Cada uno de esos los vamos a ver en las próximas clases más extensos. Ahora simplemente vamos a dar pequeñas definiciones. Los lípidos están constituidos por carbono e hidrógeno, pero en menor cantidad el oxígeno. Son insolubles, es decir, no se puede disolver en agua. Y se conoce generalmente, ustedes lo habrán escuchado, como las grasas. Las grasas, ¿sí? Los aceites, las grasas, las mantequillas, todo eso está metido dentro de los lípidos. El segundo son los glúcidos, también llamados carbohidratos. También llamados carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos. Tenemos aquí, por ejemplo, entre los carbohidratos el arroz, tenemos el fideo, ¿correcto? Son los carbohidratos, ¿sí? Y son solubles en agua.
son solubles, mientras los lípidos son insolubles. Los glúcidos, ¿sí? Los carbohidratos son solubles en agua, ¿correcto? Son solubles. Está compuesto generalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y fundamental sirven ¿para qué? Como almacenamiento de energía, ¿sí? Almacenan energía. Almacenan energía. Es por eso que ustedes habrán visto, cuando están cansados, un buen plato de tallarines, como otra vez ustedes lo ponen con energía, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos ahora las proteínas. Las proteínas, jóvenes, son cadenas de aminoácidos. Profe, y dime un ejemplo de proteínas. Fácil. Las proteínas, jóvenes, son las carnes. Las carnes son las proteínas. El pollo, la carne, el pescado, todo eso constituye proteínas. ¿Para qué sirve, profesor, comer las proteínas? Las proteínas te sirven para tus músculos. ¿Sí? Son los formadores de tus músculos, que le dan energía para tus músculos generalmente, ¿correcto? Entonces está formado por principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero además puede tener azufre, fósforo, hierro y zinc. Y por último, jóvenes, tenemos los ácidos nucleicos. Fue descubierto, aquí dice bien claro, descubiertos en el núcleo de la célula. Núcleo de la célula, ¿correcto? Y su principal ventaja que da es porque sirve para el ADN y te da el ARN. ¿Y qué sirve, profesor? ¿Y para qué sirve eso? Fácil, mire, te da la información genética de tu cuerpo. Genética de tu cuerpo. ¿Sí? La información genética de cómo está constituido. Y generalmente está constituido por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y por fósforo. ¿Correcto? Esa es la clase que vamos a ver hoy día. Espero que lo hayan entendido. Cópienlo y nos vemos pronto. Por favor, cuídense. Chao, chicos.